Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio ya. Unfiltered Faith. Y pues nos sentimos muy contentos por tener nuevamente a un invitado muy especial, a nuestro pastor nuevamente. Como le habíamos dicho, pues vamos a continuar con la serie, ¿no? de los tiempos finales, como ya les habíamos dicho la semana pasada. Vamos a seguir con eso, así que nos sentimos muy emocionados, muy felices y muy contentos de tenerlo nuevamente, hermano, con nosotros. Gracias, gracias. Para mí es un gusto, como les dije la semana pasada, acompañarles, ser parte de este proyecto, pues es interesante, ¿no? Además y emocionante, así que pues con gusto estamos en este lugar. ¿Cómo te sientes, pa? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes del ya tener grabado y ya visto publicado el primer episodio? ¿Cómo te sentiste? Pues yo creo que ya un poco más tranquilo porque no puedo decir que estaba nervioso la primera vez, pero es hasta donde me acuerdo, es la primera vez que hago una grabación, que estoy en un programa así, es la primera vez y como nunca lo había hecho así en este sentido, pues era algo nuevo para mí inclusive y no sabía exactamente si iba a poder hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? De la forma más correcta. Y ahora me siento más tranquilo, o sea, ya sé que pues ya me miré, ya me escuché, ya vi que sí salí, que no me borraron. Así que ya es más tranquilo. No, y realmente creo que hubo un muy buen resultado después del primer episodio, porque mucha gente por ahí nos estuvo mandando mensajes personales, ¿no? No sé si a lo mejor no se atrevieron de alguna manera a comentar, pero sí personales, donde hablaron muy buenas cosas, diciendo de que les había gustado mucho, de que el tema había sido muy interesante, de que había estado muy claro todo lo que se habló. Así que gracias y Dios le pague una vez más por brindarnos de alguna manera todo su aprendizaje, todo su estudio, toda su preparación que ya lo dijimos la semana pasada, le ha llevado años de aprendizaje y a nosotros nos lo pone así, de esta manera, ¿no? Así sí, que... pues qué bueno que les haya gustado y que hayan entendido, porque ese tema no es fácil de entender. O sea, los temas de escatología no son fáciles, no son sencillos. Tenemos que estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para tener una idea clara del tema que queremos hablar o que queremos saber, porque como he mencionado, la Biblia es el manual de instrucción que nos enseña a nosotros lo que queremos saber, pero hay que estudiarla. O sea, hay que estudiarla, no nada más hay que basarnos en un pasaje, hay que estudiar lo que dice la Escritura y para poder tratar de entenderlo, ¿no? Pedirle a Dios gracia y sabiduría, porque pues no es fácil, es palabra de Dios y la palabra de Dios es como un tesoro escondido. Entonces, que tenemos que descubrir. Y eso a través del estudio de la palabra. Y pues en esta ocasión queremos continuar un poco más hacia adelante de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y pues voy a tratar de ser claro para que no queden dudas a la hora de escucharlo y de querer estudiarlo. Y eso que decía de leer la Biblia, no sé si solo a mí me pasa o a la mayoría, que a veces creíamos que estudiar de los tiempos finales, pues lee el libro de Apocalipsis y era suficiente, ¿no? Y personalmente este tema para mí es muy interesante, me gusta mucho, siempre me ha gustado, y por consecuencia había leído el libro de Apocalipsis como no sé, entero. Yo creo que lo he leído como unas 5 o 10 veces. O sea, entre 5 a 10 veces lo he leído entero desde el primer capítulo y siempre me quedaba con dudas porque de alguna manera está incompleto, porque como lo mirábamos la semana pasada, Daniel habla mucho de eso. O sea, distintos libros que uno a veces no lo veía desde ese punto, pues creía que leyendo Apocalipsis ya con eso me voy a dar cuenta de todo lo que va a pasar en los tiempos finales, y te das cuenta de que no, o sea, necesitas leer realmente mucho más para entender todo. Sí. Y no funciona de esa manera, de solo
es leer un capítulo, un libro, unos versos que hablan sobre eso, sino tienes que leer toda. Sí, no. O sea, todo lo que menciona. Es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías te habla de acontecimientos finales. Ezequiel, Joel, te habla Zacarías, te habla Daniel, no recuerdo si algún otro te habla, pero por lo menos ellos 5 te hablan de acontecimientos finales. Sí. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Juan hablar de esto, en los evangelios a Jesucristo, lo vemos hablar de esto. Es decir, Jesucristo habló de los acontecimientos finales y los apóstoles, los principales apóstoles también, o sea, como Pedro, Pablo y Juan, hablaron de los acontecimientos finales. Entonces, quiere decir pues que no podemos leer solo el libro de Apocalipsis para decir, oh, ya voy a entender lo que quiere decir todo esto. O sea, se tiene que leer todos estos personajes, todos estos libros, y para poder agarrar una idea más clara de lo que... Y se me hace bien bonito y hermoso de la manera que Dios hace eso, porque, o sea, no solo usó un nombre, sino en el transcurso de toda la Biblia, en el Antiguo usaba y luego y luego en el Nuevo y todo lleva una completar. Historia. Para completar. O sea, eso es algo, todo va en secuencia. Ándale, pues, o sea, y no es que se contradiga uno al otro, sino cada hombre que habló y dijo lo que dijo, o sea, tiene una secuencia. Sí, por ejemplo, inclusive en Génesis vemos o leemos cómo Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, les hizo una misma promesa. Yeah. Le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra para siempre. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ya desde Génesis, Dios estaba hablando de cuestiones futuras. Sí. Ya tenía un plan. Exacto. Entonces, pues a través de los libros de la Biblia podemos encontrar, pues, mensajes que van a hablar de las cosas que han de suceder al final. Entonces, sí. Sí, ahí es como la confirmación de que realmente la escritura es inspirada por Dios. Exacto. Porque de tantos años de diferencia, todo concuerda de una manera tan increíble que dices. No hay. De hecho, ahora en la semana miraba un video de alguien que decía eso. No hay ni siquiera una mínima posibilidad de que sea obra de la casualidad que hombres tan diferentes, de diferentes años, de diferentes, pues sí, culturas, épocas, Exacto. todo, hayan concordado tanto en escribir la escritura como está escrita hoy en día la Biblia. Así es. Exacto. Entonces, eso es lo maravilloso, pues, de Dios, de la palabra de Dios. O sea, que en la escritura encontramos, pues, lo que necesitamos saber, pero hay que estudiar, pues, hay que leer. Y la semana pasada estuvimos hablando, no intentaba hablar tanto de la apostasía, porque en realidad la apostasía también es algo que se ha dado desde siempre. Sí. No era como que algo nuevo, sino más bien después de la apostasía, Pablo habla del hombre de pecado, o sea, del anticristo. Y mencionamos lo que dice la palabra acerca de ese personaje, de dónde procede, en qué momento surge. Y decíamos que la gran tribulación se da en el tiempo del gobierno del anticristo, es el que promueve todo esto. Pero algo que no mencionamos fue que no por el hecho de ser el gobernante del mundo en ese momento, en ese tiempo, va a tener todo a su favor. Hay cosas que van a estar en su contra y que le van a detener para que no avance en su agenda, en sus propósitos, porque Dios mismo tiene cuidado de su pueblo. ¿Me explico? Sí. Entonces, y ahora quisiera mencionar unos pasajes de la Biblia que hablan de cosas que van a estar en contra del anticristo. Me gustaría mencionar el escenario de lo que va a suceder cuando se vaya a acabar su periodo, su tiempo de gobierno, de qué forma acaba, ¿verdad? Y obviamente en ello tenemos que incluir la venida del Señor, porque es el Señor el que le da fin al gobierno del anticristo.
¿Me explico? Sí. Entonces de eso quisiera que habláramos ahora para que pues también nuestros hermanos que nos han estado mirando y escuchando pues tengan conocimiento, puedan tener una idea más clara de lo que tal vez lo han leído, pero hay que tener una idea más clara de lo que va a suceder en ese momento. ¿Me explico? Sí, correcto. Entonces, pues para darle seguimiento a esto necesitamos leer, por ejemplo, algo, bueno, lo que nos enseña Mateo 24 del 15 al 22, que habla pues de la gran tribulación. Jesucristo habla de la gran tribulación y vamos a ver qué nos dice Mateo. Bien. Mateo 24 del 15 al 22. Y dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están encintas y de las que crean en aquellos días. Orad pues que vuestra ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, por ejemplo, aquí Jesucristo dice, ¿en qué momento empieza la gran tribulación? Dice el Señor, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. ¿No? Ya vimos la semana pasada cómo el anticristo rompe ese pacto y entonces se manifiesta como lo que es, y entonces profana el templo, y Jesucristo dice, cuando veas en ese lugar esa abominación, entonces lo que sigue es huir, ¿no? Es buscar un espacio para poder salvarse, ¿no? Buscar un lugar. Pero decíamos que en el verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces tenemos que darnos cuenta que aunque el anticristo vaya a ser un gobernante a nivel mundial, hay cosas que se van a poner en su contra para que no avance, como decía, en sus propósitos. Por ejemplo, en Daniel 11 nos menciona que él enfrenta guerras contra los del sur, contra los del norte, y no quisiera entrar en tratar de interpretar cuáles gobiernos son los del sur y los del norte, porque es una descripción no muy clara como para tratar de indagar y tener alguna discusión sobre a qué reinos pertenece. Más bien lo que yo quiero mencionar es que con claridad nos menciona la palabra de Dios que enfrenta guerras. O sea, que hay quienes están en su contra. Y eso, pues, obviamente le demora, le lleva tiempo, eso le resta a su agenda, a su tiempo disponible, como para querer perseguir al pueblo de Israel y perseguir a la iglesia, ¿no? Porque recordemos que el Señor está hablando con los que representan a la iglesia, está hablando con los apóstoles. Fueron ellos los que les preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces nosotros nos damos cuenta que con claridad Jesús le dice a los que representan a la iglesia, cuando veas esto, huye. Y entonces notamos que menciona también la palabra de Dios en el verso 22, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Entonces
algo que también va a estar en contra de la agenda del anticristo va a ser que los días serán acortados para que no pueda avanzar como quisiera hacerlo, porque el interés del enemigo es destruir por completo a la iglesia y al pueblo de Israel, por completo, pero eso no va a ser posible. O sea, Dios no lo va a permitir, número uno, porque ya dijimos, los días son acortados. Dos, Daniel 11 nos menciona que va a enfrentar guerras. O sea, que va a haber gobiernos que estén en su contra. Número 3, Apocalipsis 16, verso del 10 al 11, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es decir, se derrama una copa sobre el trono de la bestia, o sea, y la bestia a la que se refiere es el anticristo. Y su reino del anticristo obviamente se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Así que Dios mismo les manda una úlcera, una oscuridad. Dios ahorita te digo, les manda un juicio para que ellos mismos se vean afectados y no tengan disponible el tiempo y el espacio para continuar con sus propósitos, continuar con su agenda. Entonces, de tal manera que verán, bueno, no dice así, sí. De manera que esa es otra ¿cómo decirlo? Otro punto en su contra, vamos a decir, ¿no? Ese es algo que no está a su favor. Ya estamos mencionando 3 cosas que están en contra del anticristo y de su gobierno. O sea, ya dijimos los días, la úlcera y las guerras. Y luego también menciona la palabra de Dios que hay 2 testigos. Apocalipsis 11, del 1 al 14, a ver si me pueden ayudar a leerlo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Entonces estos testigos son los 2 olivos y los 2 calderos que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se
se regocijan sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ahí pasó, he aquí el tercero ahí viene pronto. Muy bien. Muy bien. Ahí lo que estamos mirando es el trabajo que van a hacer los dos testigos en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en el que la bestia esté gobernando, o sea, en el tiempo en que el anticristo esté reinando sobre la tierra. Entonces, este es el cuarto punto o acción que está en contra del anticristo, y el anticristo no le puede hacer nada. Ellos están predicando el evangelio de Jesucristo y no le pueden hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque se les permite estar predicando la palabra de Dios, y dice aquí la escritura, por 1265 días, 60 días, perdón, por 1260 días. Ellos están predicando la palabra de Dios. Y entonces, hasta que dice la escritura que la bestia que sube al abismo, que es el anticristo, hace guerra con ellos y los vence. ¿Por qué? Porque ya se les había acabado el tiempo a ellos. Entonces, a la par que el anticristo está llevando a cabo la persecución, y en el mundo se está dando el tiempo de la gran tribulación, ellos están predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, no todo está a su favor. Y hace rato me preguntaste que si era una úlcera. La úlcera es como una llaga en la piel, es como si fueran heridas que no se pueden curar fácilmente, o sea, que no cicatrizan, pues. Entonces, esa es una forma de recibir un juicio de parte de Dios. O sea, es lo que Dios va a hacer con los que estén con el anticristo en su reino, en su trono, o sea, con la gente de su gabinete, vamos a decirlo, ¿no? Ellos van a sufrir también el dolor de parte de Dios, ese juicio. Entonces, con esto debemos entender que no las tiene todas ganadas, y que no tiene todo a su disposición. O sea, hay cosas que van a estar en su contra. Sí, de alguna manera Dios va a permitir o va a hacer eso como forma de contrarrestar lo otro. Yo pienso que como decía la parte que leíamos hace rato, a fin de que los salvos sean librados, los elegidos, puedan soportar todo eso. Va a haber como esa contraparte de alguna manera, por decirlo así, para que pues ahora sí que los que vivan eso pues puedan sobrellevarlo, porque como lo dijimos la semana pasada, va a ser algo terrible, pero de alguna manera Dios en su misericordia va a obrar para que de alguna manera podamos sobrellevarlo. Sí, exacto, porque no es como que todos los días la iglesia o el pueblo de Israel van a ser perseguidos, porque las cosas que hemos mencionado son cosas que van a tomar de su tiempo, y que el anticristo va a tener que poner atención a esas cosas, porque como dije, pues no lo tiene todo ganado. Entonces, eso le ayuda también a la iglesia, al pueblo de Israel, a buscar espacios, lugares para estar a salvo, en fin.
no es una persecución, creo yo, que todos los días van a estar buscando a la iglesia. Es como, por ejemplo, esta vez que, bueno, la semana pasada poníamos el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con los inmigrantes. Y yo leí una noticia de que, o sea, tal vez egoísta, por decirlo así, pero decía de que de alguna manera iba a ayudar lo de la guerra, porque hacía que los gobiernos, o sea, en este caso el gobierno de Estados Unidos, volteara a ver un poquito más hacia la guerra como distracción y dejara de estar tan enfocado en la deportación o Exactamente. en perseguir. Entonces, como un ejemplo actual, sirve eso, ¿no? De alguna manera va a hacer que el anticristo se concentre en otra cosa por un momento para que nosotros de alguna manera podamos tomar aire para decir, ahí sí se puede, podemos seguir adelante. Amén. Ahora, por ejemplo, Daniel nos enseña algo que también es interesante, porque la gran tribulación tiene un término, o sea, no es para siempre, ya lo sabemos. Mucho hemos hablado de esto, de los 3 años y medio, lo leímos la semana pasada, los 42 meses, que son 3 años y medio de gobierno del anticristo que promueve la gran tribulación. Pero Daniel nos dice algo interesante que vamos a relacionar con el texto que acabamos de leer. Por ejemplo, Daniel 12, del 11 al 12, ¿qué es lo que dice? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que se espere y llegue a 1335 días. Fíjense, 1300. ¿Cuánto tiempo es lo que los 2 testigos predican en la plaza de la gran ciudad, o sea, en Jerusalén? ¿Cuánto es? Nos dice en el verso 2 del capítulo 11, dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Entonces, Daniel nos dice que lo que va a durar la gran tribulación, por ejemplo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, ese es el momento en que rompe el pacto y se dejan de ofrecer esos sacrificios en el templo de Jerusalén, hasta la abominación desoladora, es decir, hasta que la abominación desoladora esté ahí en el templo, habrá 1290 días. Entonces los 2 testigos predican 1260. Ajá. Y el tiempo que se le permite al anticristo gobernar sobre la tierra, ejercer ese dominio, es 1290 días. O sea, son 30 días más, un mes más. Un mes. O sea, después de que los 2 profetas mueren sí, o el anticristo los mata, un mes después se termina. A él se le llega a su fin. Okay. A él se le llega a su fin. Y por eso dice el verso 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, 45 días más. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, ellos ya la libraron. O sea, ya se termina el tiempo de la gran tribulación, y ellos la libraron de morir. O sea, ellos no fueron asesinados, no murieron de ninguna forma, sino que pudieron pasar. Entonces, eso quiere decir que aunque la gran tribulación va a ser un tiempo muy difícil, y ya lo hemos mencionado, tan terrible que nunca ha habido ni antes ni habrá después de esto, ¿no? Aunque es algo muy terrible, también nos enseña la misma palabra de Dios que va a haber momentos de esperanza. Sí. O sea, va a haber momentos de esperanza para personas, porque va a haber gente que la va a librar, pues. Va a haber, incluyendo la iglesia, porque algunos, ya dijimos la semana pasada, cómo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Bueno, lo dice en diferentes pasajes de la palabra del Señor. Jesucristo mismo lo mencionó, ¿no? Pero considerando que cuando Jesús venga en las nubes por la iglesia sea levantada, significa que la iglesia va a estar de pie. O sea, el anticristo, va a haber iglesia. El anticristo no destruyó a la iglesia por completo.
Apocalipsis 7 nos menciona de algunos que se le dan vestiduras blancas y le dice, ¿y quiénes son y de dónde han salido? Estos han salido de la gran tribulación, dice la palabra de Dios. Pero el Señor les dice que se esperen un poco más, ¿sí? Menciona con claridad, pues, que ellos pasaron la gran tribulación y fueron asesinados en la gran tribulación, y son los que tienen el testimonio de Jesús, los que han creído en Jesucristo, ¿no? Porque lo menciona la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice Daniel 12, 6 al 7? Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Desde el Antiguo Testamento, desde que el profeta Daniel, el ángel le enseñó a Daniel la revelación, ¿verdad? Siempre han mencionado que el tiempo, que el cuerno pequeño que representa al anticristo va a gobernar, o sea, va a promover esa gran tribulación, ese tiempo de calamidad. Son 42 meses, son 3 años y medio, o, dicho de otra forma, tiempos y la mitad de un tiempo, como lo acabamos de leer. Y luego acá traducidos a días dice 1290 días. Dice, y juro por el que vive por los siglos de los siglos que será solo 3 años y medio. Es decir, después de esto se acabó. No habrá más anticristo, ni persecución, ni gran tribulación. Ahora, ¿de qué forma termina el anticristo su gobierno? Yo no sé si ustedes lo han pensado, porque acabamos de leer que en un momento se le va a acabar. Sí. Va a llegar a su fin. Pero ¿cómo será ese fin? ¿Cómo va a llegar? En Apocalipsis capítulo 19, verso 17 al 21 nos enseña. Vamos a leerlo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con las espadas que salían de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. Entonces, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en el momento que el anticristo vaya a terminar su gobierno, el Señor viene en las nubes, y Él dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Pero más atrás, en el verso 19 dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, el Señor que viene en las nubes. O sea, que el momento de su final se lo va a dar el mismo Señor Jesucristo,
porque aquí vemos que el Señor viene en las nubes con su ejército. Y entonces la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Es decir, el falso profeta y la bestia están allá en Jerusalén, están allá en Tierra Santa, queriendo llevar a cabo el exterminio del pueblo judío, cuando el Señor viene en las nubes. Jesucristo decía: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabe que ya es el fin. Y luego dice el maestro: huye, váyanse de una ciudad a otra. De cierto les digo que no van a alcanzar a recorrer todas las ciudades cuando el Señor ya venga, ¿verdad? Para salvarlos, pues, ¿no? Ya venga y para destruir al anticristo y al falso profeta y al ejército que se ha reunido en contra del pueblo de Dios. Dice: y los demás, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice, pero bueno, el 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice: esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. Es decir, que todo mundo es destruido, todos los enemigos de Dios, de Israel, del pueblo de Dios, son destruidos ahí, justo en el momento en el que el Señor viene en las nubes. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2 y verso 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, se está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Me explico? O sea, que al anticristo, el que lo destruye, el que lo vence, el que le da juicio de condenación, es el mismo Señor Jesucristo, cuando Él viene en las nubes. Ajá. Entonces debemos imaginarnos el escenario así, de esta forma. El anticristo por 3 años y medio promovió esa persecución contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Y la agenda la mencionamos la semana anterior, todo lo que él va a hacer durante esos 3 años y medio. Pero mucha gente de la iglesia va a ser salvada porque el Señor está a favor, está para ayudar al pueblo. Al pueblo le permite pasar por esa prueba de fuego, pero no deja de estar con el pueblo, el Señor, aún en medio de la gran tribulación. Entonces, cuando ya llegó a su colmo la maldad y cuando llegó a su fin el tiempo que Dios le permitió al anticristo gobernar sobre la tierra, entonces Él mismo viene en las nubes, pero no viene solo, viene con todo su ejército. Y esto es lo que hay que entender también. Miren, esto es un poco... tal vez controversial, quizás, no sé, para algunos un poco complicado, pero hay algo muy interesante que nos menciona aquí la Escritura. Por ejemplo, Zacarías en el capítulo 14 dice que después, dice: saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Entonces, Zacarías, en el mismo versos 5 al 7, dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, cuando el Señor venga en las nubes para destruir al anticristo, al falso profeta y a todos sus enemigos, sus ejércitos, dice la Escritura que saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones que se han juntado para destruir al pueblo de Dios. Saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y una vez que los destruye,
afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. O sea que desde las nubes el Señor destruye al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos, y después pone sus pies sobre el monte de los olivos. Pero no solo él, porque aquí dice la Biblia que viene con él todos sus santos, todos los santos. Entonces, ¿a qué santos se refiere? Por ejemplo, Apocalipsis 16, verso 12 al 16, ¿qué dice? Para que tratemos de entender más la escena de lo que va a estar sucediendo en ese momento. Apocalipsis 16, 12 al 16. Sí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, miren, hay que poner atención a este pasaje. Cuando Jesús viene en las nubes, dice aquí, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, este se seca, para que esté preparado el camino de los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, y son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí lo que nos enseña aquí la escritura es que ya el diablo, el falso profeta, el anticristo, enviaron esos espíritus engañadores a los reyes de las naciones para que vengan a pelear, para que vengan a destruir al pueblo de Dios, al pueblo judío, a Israel, y los engaña y los reúne para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjense la intervención que él da con estas palabras: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, Jesús está diciéndole a la iglesia: he aquí yo vengo como ladrón. Nosotros sabemos que cuando Jesús venga por su iglesia, dijo Jesucristo, lo dijo el apóstol San Pablo, lo dijo el apóstol Pedro, pero sabemos que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, el momento del rapto, no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero el momento del rapto se da cuando el Señor viene en las nubes. Viene en las nubes para destruir a todos los que ya mencionamos, que se han reunido para atacar o para exterminar al pueblo de Dios. Pero el apóstol San Pablo dice que cuando Él venga en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿En qué momento? Cuando el Señor viene en las nubes. Entonces el rapto se da en ese momento, cuando se va a terminar o ya está a segundos o minutos de que se termine el tiempo del anticristo, de la tribulación. Dios levanta a su pueblo y tenemos pasajes para demostrarlo. Este no es el único, por eso digo, no sé si el tiempo nos va a alcanzar para hablar un poco de esto, de estos pasajes de la Biblia que nos enseñan, porque el momento del rapto se da ahí. Hay quienes dicen el rapto se va a dar antes de la gran tribulación.
La iglesia se va a ir y ya se queda el mundo con la gran tribulación. Pero si nos ponemos a buscar un pasaje de la Biblia, un texto que diga que el rapto se da antes de la gran tribulación, entonces pudiéramos creerlo, pensar que así será. Será así, sí. Pero yo quisiera saber en qué parte de la Biblia está ese pasaje. Entonces la iglesia pasa. Así es. El rapto de la iglesia no se da en ningún momento antes de que se termine el tiempo de la gran tribulación o del anticristo. Jesús aquí está hablando que se reúnen los ejércitos. Y ya leímos que también está el falso profeta y está el anticristo. Y el Señor al venir en las nubes los va a destruir. Y cuando Él viene en las nubes dice, he aquí yo vengo. Dice, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, bienaventurado el que vela y se mantiene firme delante del Señor. Porque yo vengo como ladrón. Sí. ¿Cuándo? En ese momento. Y hasta me voy a, es más, ¿saben qué? Vamos a mirar esto para que el tiempo nos alcance. Sí. Esto justo del rapto, esto justo del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, perdón, para que veamos en qué momento la iglesia es levantada. La iglesia es levantada, ¿en qué momento? Rapidito para entender bien. Entonces aquí el 15 menciona, he aquí yo vengo como ladrón, haciendo referencia al otro versículo que dice que él vendrá como ladrón. Sí. Es lo que está... Sí. Sí, lo dijo Jesucristo, Sí. lo dijo el apóstol San Pablo, lo dijo el apóstol Pedro. Para recoger. Ajá. Cuando Yo lo vengo como dijo, ladrón. Ajá, ok. Entonces, el momento del rapto a lo que se refiere es cuando vamos a ser levantados y transformados o sea, es el momento donde este cuerpo corruptible va a ser transformado a un cuerpo Incorruptible. celestial, Es el momento en que somos a transformados. eso se refiere como tal el rapto, pues, donde vamos a ser transformados a ese, y ahí va a ser la segunda venida donde ya Sí, venimos. o sea, cuando Él viene en las nubes es su segunda venida. Y es cuando se da el rapto de la iglesia, en su segunda venida. Por ejemplo, miren, Mateo 24, del 29 al 31, ¿qué dice? Dice, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, De aquellos días. el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las profecías de Potencias. Y las potencias. y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán todas las tribus. Pero vamos a mirar el pasaje completo. En el verso 31 dice, de este mismo capítulo 24, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿en qué momento se da el rapto? De acuerdo con este pasaje, estos pasajes de la Biblia. Después de la tribulación, dice. Así lo dice. Mateo 24, del 29 al 31, dice, e inmediatamente, lo repito, después de la tribulación de aquellos días, se oscurece el sol, la luna, las estrellas no dan su resplandor, las potencias son conmovidas, y aparece la señal del Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el verso 31 dice,
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Está claro, de verdad. Lo lees y te das cuenta. O sea, el rapto no se da antes, Ajá. sino se da cuando Él viene en las nubes. Y lo dijo, Jesucristo lo dijo. E inmediatamente después, inmediatamente de la tribulación de aquellos días, todo quedó oscuro en el cielo y aparece el resplandor de Jesucristo con su corte celestial, y manda a sus ángeles con voz de trompeta y juntan a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí está otra vez afirmando, confirmando. No precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a ser primero de los que durmieron, de los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo vuelve a confirmar, a recalcar. Descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice aquí con claridad, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. No dice para irnos al tercer cielo, y luego venir. Para recibir. Es decir, la iglesia es levantada porque el Señor mandó con voz de trompeta a sus ángeles a levantar a sus escogidos. Sí, sí, sí. Y en las nubes esperamos al Señor, y cuando Él viene, descendemos con Él a poner nuestros pies sobre el monte de los olivos. Y porque dice, y con Él todos sus santos. ¿Se dan cuenta? Sí, 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 sí. ¿Se fijan cómo está relacionado? Y no es el único pasaje. Ahorita verás, dame un momento. Mira, 1 Corintios 15, 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, la transformación, el recibir el cuerpo incorruptible, el ser semejantes a los ángeles de Dios, el ser glorificados, no se da, vamos a decirlo así, en un momento en que vayamos a llegar al tercer cielo, al paraíso. Se da en el momento de la resurrección. Sí, sí, sí. O sea, el cuerpo corrupto es transformado en un incorruptible. ¿Cuándo? En el momento de la transformación, el momento de su venida. Entonces la iglesia es glorificada. Los que murieron en Cristo son levantados, son resucitados, y nosotros somos transformados. Entonces recibimos ese cuerpo glorificado para ir a las nubes, al cielo, y esperar al Señor que ahí viene. Viene para destruir al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos que se levantaron contra el pueblo de Israel. Era lo que leíamos. Ajá. Entonces ese es el momento que la Biblia nos dice que va a ser el rapto, pues. El momento en que el Señor viene como ladrón en la noche. El momento en el que leímos en Apocalipsis 16 que aquí yo vengo como ladrón. O sea, ¿en qué momento? Cuando la bestia, el falso profeta y el anticristo engañaron a las naciones para venir a destruir a Israel. O sea, es en ese momento. Entonces, dicho de otra manera, el escenario que se da, voy a tratar de hacer el resumen así, lo más claro que pueda, es que cuando ya se consiguió engañar a las naciones y subieron a Jerusalén, el Señor viene en las nubes,
levanta a su iglesia. Mateo 13 dice, los segadores son los ángeles. Y lo acabamos de leer en Mateo 24, verso 31, que el Señor manda con voz de trompeta a sus ángeles a levantar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales del planeta. ¿Sí? Entonces viene y levanta al pueblo y enseguida destruye al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos. Y se establece sobre el Monte de los Olivos, dice Zacarías que se parte en 4 y se hace un valle grande, a juzgar a las naciones, lo dice el profeta Joel, en el valle de Josafat, que es el mismo torrente de Cedrón, es el mismo espacio que hay entre el monte de Jerusalén, donde está el templo, el monte Moriah, y el monte de los Olivos. En medio de los dos montes hay un valle, ¿verdad? Que no es muy grande, pero que se va a hacer más grande cuando venga el Señor, y que se convierte ese mismo valle, ese torrente de Cedrón se convierte en el valle de Josafat. Y dice la Escritura, ahí me reuniré y ahí voy a llamar a las naciones para juzgar a las naciones. Entonces, ese es el orden de los acontecimientos. Ese es el momento en que la iglesia es levantada. Ese es el momento en que el anticristo termina su tiempo de gobierno, de crueldad, de maldad. Ese es el momento en que se acaba el reino de las tinieblas. Hasta, obviamente, pues la Biblia menciona que cuando el Señor viene también ata al diablo y lo mantiene en una prisión por 1000 años. Y ya la última maldad que hace el diablo es otra vez salir a engañar a las naciones para levantarlas contra el pueblo de Dios, contra el Señor, porque el Señor está en Jerusalén gobernando al mundo desde Jerusalén. Y es cuando se da la guerra de Gog y Magog. Y una vez que el Señor acaba con todos esos ejércitos enemigos, el Señor también echa al diablo al infierno y se acaba la maldad, y nos menciona la Escritura que siguen los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Y todavía hay más que decir, porque eso es un resumen así breve de lo que sigue, pero pues para todo necesitamos tiempo y estudiar y mirar qué sucede en cada evento de lo que he mencionado, porque también para eso hay Biblia y podemos saber con claridad pues de qué se trata todo esto. Ahora hay quienes se confunden o hacen una mezcla de lo que es el arrebatamiento, el rapto, de lo que es el que el Señor manda a sus ángeles a levantar a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, de los 4 puntos cardinales del planeta, con el pueblo judío, el pueblo de Israel. Porque uno dice, no, es que eso es para el pueblo judío, no, es para el pueblo cristiano. O sea, la Biblia dice con claridad cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel y qué es lo que va a hacer con el pueblo judío. Perdón, con la iglesia. Con la iglesia. Tengo varios pasajes, 4 o 5 pasajes que les puedo mencionar, que lo que Dios va a hacer con Israel no es levantarlos para llevarlos al cielo. Me refiero al pueblo de Israel, no al pueblo cristiano judío, sino al pueblo no cristiano judío. Dice la Escritura que el propósito de Dios es juntarlos de los 4 puntos cardinales de la tierra y traerlos a su país. No levantarlos al cielo, sino llevarlos a la tierra de Israel. Y en cambio, el propósito de Dios con la iglesia es juntarlos de los 4 puntos cardinales y levantarlos en las nubes al cielo para recibir, es decir, para esperar al que viene en las nubes, a Jesucristo, al Señor, y entonces venir, bajar hacia la tierra. ¿Me explico? Entonces, son 2 cosas diferentes, y aquí a veces la gente se confunde porque creen que unos pasajes son de Israel y otros son del pueblo cristiano, y a veces no saben cuáles son para uno y cuáles son para otro, y la Biblia nos dice con claridad qué es lo que Dios va a hacer con Israel y con la iglesia. Y repito, a Israel la va a juntar en su país y a la iglesia la va a levantar a las nubes, al cielo, ¿verdad? Para encontrarse con el Señor.
Y bueno, pues hay mucho que estudiar y más que saber, pero pues eso es lo que yo quería traerles ahora para que pudiéramos seguir estudiando y para que pues sus seguidores también, ¿verdad? Puedan aprender un poco más y leer un poco más sobre lo que nos enseña la Biblia al respecto de los acontecimientos finales. Yo tengo una pregunta. Sí. Tú, con todo lo que ya has estudiado, ¿crees que vamos entrando a esos tiempos o crees que se acerque? ¿Crees que falte mucho? ¿Dónde estamos en la actualidad en ese timeline? Ok, muy buena pregunta. Buena pregunta porque hay personas, hay hermanos, hermanas que dicen ya es el fin. Ajá. Ya, a mí me han dicho, hermano, pasó esto, ¿qué quiere decir? Ya es el fin. Y no, miren, una de las señales que son muy importantes y que nosotros tenemos que comprender, que nos ayudan a entender más bien lo que nos enseña la Escritura para comprender los tiempos finales, es precisamente una de las señales. Hay teólogos que hablan diciendo que Israel es el reloj de Dios para los tiempos finales, y en parte sí tienen razón, porque la Biblia nos dice con claridad, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer con Israel antes de que todo esto acontezca. Por ejemplo, miren, Daniel capítulo 12 y verso 7 dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Fíjense lo que dice: y cuando se acabe la dispersión. ¿Qué es dispersión? Como separación, Ajá. Cuando se acabe el que el pueblo de Israel esté disperso. ¿Disperso en dónde? Por todas las naciones. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, ¿cuáles cosas? Los acontecimientos finales. Hablamos, O sea, la entrada en acción del anticristo y todo lo demás. Por ejemplo, Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Lo dice Ezequiel 36. Ezequiel 37:12 dice: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Isaías 11:12 dice: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Es decir, estas son unas de las señales más importantes para que podamos comprender que los tiempos finales se acercan. Y hace poco escuché a un judío decir que en la actualidad, hoy como nunca antes, Israel tiene más judíos que los que están alrededor del mundo. En el exilio, que los que están en la diáspora, le llaman ellos, que los que están en otras naciones. Nunca antes había habido más judíos en Israel. Siempre estaban más por todos lados. Ajá. Vamos a decir, alrededor del mundo, entre Israel y los otros países del planeta, existen alrededor de 15 millones de judíos. O sea, hay en el planeta en promedio 15 millones de judíos. Y pues de esos 10 o 15 millones de judíos que ha habido en diferentes épocas, la mayoría ha estado dispersados en diferentes países. En un momento dado, Nueva York fue en la ciudad que más judíos tenía alrededor del mundo. Y ahorita hay más de 8 millones de judíos en Israel y 7 millones alrededor del mundo. Entonces ahorita es cuando hay más judíos
que en otros tiempos. Entonces, esa es una de las señales de las que los profetas mencionaron, que el Señor dijo a través de los profetas que iban a suceder. Entonces, la clave está en entender que lo que dijo Daniel, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, pues sí, o sea, ahí va, se va acercando el ya momento. empezamos. Sí, claro. Ahora, desde un punto de ignorancia de mi parte, no habla la Biblia como tal de un evento para que eso suceda, ¿no? O sea, como, va a pasar esto para que todo el pueblo vuelva a su país o algo así, no hay como tal algo que compruebe como un suceso o algo que haga que eso pase, pues. Bueno, es que no lo dice la Biblia. Ajá, por eso digo, no lo dice la Biblia. No. Ahora, ¿usted de su punto cree que haya algo desde un punto muy personal de usted o que pase algo para que eso se lleve a cabo? Porque sería como, ¿por qué de la nada todos van a regresar a su país otra vez? Ajá. Bueno, miren, en el estudio pasado estuvimos hablando sobre Roma. Sí. Y hoy estamos hablando también sobre Israel, o sea, ya en esto último que leímos. Entonces hay dos situaciones aparte de las que mencionó Jesucristo que iban a pasar antes de los tiempos finales. Eso lo mencionamos en el estudio pasado, las guerras, los terremotos, todo esto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Si el anticristo es ese cuerno pequeño que sale de una de las cabezas de la bestia que representa al imperio romano, y dice Daniel que por un momento esos cuernos que están sobre las cabezas de la bestia van a recibir el reino junto con el cuerno pequeño que es el anticristo, y menciona también al falso profeta que en el capítulo 13 de Apocalipsis los dos se levantan, uno del abismo, otro de la tierra. Eso quiere decir que Roma, que el imperio romano tiene que estar fuerte o tiene que ascender, tiene que levantarse. Una señal de los acontecimientos finales, una señal de saber que estamos ya en la puerta o cercano de que se dé todos esos acontecimientos o esos eventos terribles o finales. Es Roma que tiene que emerger, subir, y el pueblo judío que debe estar regresando a su tierra, a su país. O sea, ahorita hay 8 millones en Israel, 7 millones en la diáspora. Entonces, y yo he escuchado a judíos decir que todos los días llegan judíos a Israel. He visto videos de judíos decir que cada día están llegando judíos, están regresando a su país, a su tierra. Y el Señor menciona que eso iba a ser con el pueblo de Israel. Y entonces, si entendemos que si empezamos a ver que Roma empieza a emerger, a levantarse, que Roma empieza a tener más influencia y más poder económico, militar, más poder político, porque acordémonos que en Europa pues hay una comunidad de países que están unidos, y que pueden que están unidos también a Estados Unidos y que son parte de la OTAN, y no solamente son países europeos, pero en Europa hay alianzas de países. Y bien pudiera emerger o levantarse o tener poderío por encima quizás de Estados Unidos, o de tal forma que nos enseña la palabra de Dios, que reciben esa autoridad, ese poder y ese reino. La bestia, el dragón que representa al diablo, les da autoridad y poder a la bestia que representa al anticristo, y ese a su vez al falso profeta. Entonces
al levantarse para gobernar, al levantarse para ser personajes de influencia o políticos de influencia o gente que los demás, en los que los demás ponen su mirada, nos debe de enseñar que son señales de los tiempos finales. Sí. Y si sigue aumentando la migración del pueblo judío de la diáspora hacia su país, esa es otra señal. Porque Daniel nos dice con claridad: cuando se acabe la dispersión, todas estas cosas van a suceder. Sí, sí, sí. Entonces, por eso dije yo que en parte esos teólogos o estudiosos que dicen que Israel es el reloj de Dios, tienen razón en ese sentido. Porque la señal es que Israel esté regresar, sí. de regreso. Tengo otra pregunta. A ver. Y me da un poco de miedo preguntarla, porque si la entiendo bien, pues sí da miedo. Pero, ¿cómo o cuando habla la Biblia sobre que esa generación no pasará hasta que viva todo eso? Si ya lo estamos empezando a ver, entonces significa que nosotros y esta generación no vamos a pasar hasta que vivamos todo. Pudiera ser en parte, pudiera ser que sí, pero también pudiera ser que no. ¿Por qué razón? O sea, si te refieres a esta generación. Sí, sí. ¿O a qué se refiere? Entonces la pregunta sería, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que esta generación? O sea, ¿de dónde empieza esta generación? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿me entiendes? Sí. Es que tenemos que apoyarnos en la Biblia. Uh-huh. Entonces, si nosotros entendemos lo que le dijo el ángel a Daniel, cuando le dijo cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces todas estas cosas van a suceder. Puede ser que la dispersión se acabe en 1 año, en 10 años, en 20 años, en 50 años, en 100 años, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo se necesite para que Israel por completo regrese a su tierra? Entonces, se considera que una generación equivale a ciertos años. No recuerdo, creo que 40 son los años que se cuenta por generación. Si consideramos que son 40 años los que duran una generación, entonces debemos entender que la generación que viva cuando Israel esté de regreso a su tierra, pues esa es la que va a experimentar todo eso. Sí. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza, sí. O sea, esta generación no pasará. Yo creo, porque ahorita vamos a decir, Roma como imperio no tiene la fuerza que tuvo, no es poderosa como lo fue en el tiempo en que gobernó Palestina cuando vino Jesucristo. No tiene nada que ver, no se le compara a aquel tiempo, ¿no? Entonces, cuando Roma se va a levantar como imperio, y no podemos dejar de pensar o decir que Roma se tiene que levantar como imperio, porque en el capítulo 2 de Daniel dice que cuando Nabucodonosor tiene el sueño de esa imagen, la piedra que viene del cielo le da en los pies, que representa al imperio romano, la cuarta bestia. Entonces Jesucristo va a venir a desterrar, a destruir a ese imperio cuando Él venga en las nubes. Entonces el imperio tiene que ser la Roma del tiempo de Jesús, Sí. para que se cumpla esa profecía del capítulo 2 de Daniel. Uh-huh. Entonces, en resumen, Roma tiene que levantarse como imperio para que se dé este acontecimiento, e Israel tiene que regresar a su tierra. Son como 2 señales que debemos de tener muy presentes para darnos cuenta de que se está acercando los tiempos. Exactamente, porque Jesús dijo bien claro que las señales que vemos hoy, Sí. dijo, no son el fin. Esto no es el fin.
Pero cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces, para ver en el lugar santo la abominación desoladora, tiene que estar el Imperio Romano y tiene que estar Israel de regreso a su tierra. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No, pues realmente no sabemos. No lo sabemos. Así ¿No que sabes? eso es... No, yo no lo sé todo, ¿no? Eso es algo que nosotros no entendemos y que Pero, pues, yo creo que todavía falta tiempo para eso. Sí, una de las cosas que me impresionan sobre, al menos de estos 2 episodios que hemos estudiado mucho, es que hay cosas realmente muy claras que en ocasiones hay mucha confusión, pues me explico. Como que, digo, en estos dos episodios me ha servido, personalmente he aprendido muchísimo, o sea, de verdad lo digo, he aprendido mucho, pero me doy cuenta de que caemos en un gran error, como a veces la interpretación de una persona puede llegar a marcar algo tan grande. ¿Me explico? Porque para que como iglesia, lo voy a decir así, en su mayoría creamos algo, es porque alguien al principio tuvo una interpretación de alguna manera, a su manera. No digo que lo hizo de una manera por querer enseñar mal, sino a su forma, lo entendió de esa forma, y muchos de nosotros nos fuimos guiando por esa enseñanza, por esa interpretación. ¿Me explico? Ajá, sí. O sea, alguien tal vez lo entendió así, lo enseñó así, y marcó generaciones, me atrevo a decir generaciones, Sí. con una enseñanza que probablemente él a su manera entendió. Ya lo dije, no por hacer mal, no por engañar, sino porque él así lo entendió. Alguien. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos caer en el error nosotros? Y yo creo que ahorita estamos hablando de tiempos finales, pero esto aplica en todos los temas generales. La importancia de nosotros escudriñar realmente Estudiar. las escrituras y no conformarnos con lo que me enseñan. Sabemos que como pastor, en nuestro caso, usted como nuestro pastor, sabemos que estudia, se preparan y todo eso, pero también no dejan de ser hombres que probablemente tengan una propia interpretación sobre lo que leen. Entonces, la importancia de escudriñar nosotros también las escrituras, claro, apoyándonos en nuestros líderes, en nuestros pastores, que ya dijimos son gente muy preparada, gente que estudia, pero nosotros también profundizar en esto, pues, porque realmente con estos 2 episodios me ha hecho pensar mucho la importancia de esto, Sí. de escudriñar y no nomás quedarnos con me enseñaron y yo así lo creí y así me voy a morir con esa forma de pensar, porque realmente ya dijimos, en este caso son los tiempos finales, pero cuántos temas o cuántas creencias tenemos dentro de nuestras iglesias, y en general no nomás en la de nosotros como tal, sino en el cristianismo tenemos una cultura o una forma de creer porque nos lo han enseñado, sin necesariamente nosotros escudriñar realmente lo que está escrito en la escritura. Así que independientemente de que estoy aprendiendo mucho sobre los tiempos finales, sobre el orden de los acontecimientos, también me ha hecho abrir los ojos y alertarme de decir, hey, la importancia de eso, de tú también escudriñar, de tú también tomar tus apuntes, leer, estudiar, prepararte, porque de alguna manera de eso se trata, de mejorar, de aprender. Y de verdad, yo le pago, hermano, una vez más se lo digo, por este espacio, por venir, por enseñarnos, por de alguna manera abrirnos los ojos, y espero que a todos los que nos ven también aprendamos eso, pues, a que sí, nuestros pastores, nuestros líderes tratan de siempre enseñarnos lo mejor y lo más correcto a su interpretación, pero siempre nosotros escudriñar también, estudiar, prepararnos, porque yo me imagino, no creo que usted desde que entregó su vida a Jesús o llegó, bueno, nos decía que desde joven están en la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Usted desde que se convirtió al cristianismo pensaba así o fue
No, no, no. Yo tuve que estudiar para entenderlo. O sea, al principio, pues leía Daniel, leía Apocalipsis, y quería entender, pero pues era difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Dice la escritura que Daniel, que recibió la revelación, para él también era difícil entenderlo. O sea, el mismo profeta, el mismo Sí, Daniel, sí, sí. ¿no? Para él era difícil, pues imagínate, para nosotros que nada más estábamos leyendo, que no vivimos esas experiencias, pues también era difícil, pero siempre pues le pedí al Señor entendimiento, porque sí quería saber el orden de las cosas. O sea, quería entender tiempos, personajes, quería entender, porque había mucha confusión, como la hay pues hoy en el pueblo de Dios. Sí. Y pues Dios tuvo misericordia y escuchó mi oración. y pues sentí yo que me dio la capacidad para poder estar estudiando y encontrar con facilidad los pasajes de la Biblia que nos enseñan las cosas que queremos saber. Y obviamente yo pues le agradecí al Señor, porque por muchos años no entendía las cosas. Y yo trato de evitar decir o enseñar algo de mi propia interpretación o de mi propio juicio. Sí, sí, sí. Intento buscar los pasajes que hablan de lo que quiero saber, para poder entonces entender la interpretación. Porque obviamente tengo criterio, como ustedes tienen su criterio. Todos. Cada quien tiene su propio criterio. Pero no voy a armar una enseñanza basada en lo que me imagino, Sí, sí, sí. en lo que yo creo, en lo que pienso, sino en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos habla con claridad, pero tenemos que encontrar los pasajes. Sí. Tenemos que encontrar lo que nos dice. Si no lo hallamos, pues no entendemos. Y pues esa es la diferencia entre creer algo que nos enseña la Biblia y pensar algo que nos imaginamos. Entonces yo trato de evitar a toda costa lo que me imagino, Sí, sí, sí. porque eso sale sobrando. Ya nos hemos escuchado y nos han dicho por mucho tiempo que la iglesia representa a esa iglesia de Filadelfia, que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación. Capítulo 4 de Apocalipsis nos dice que el Señor le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que van a pasar en el futuro. Ahí está Juan representando. Así va a ser, la iglesia va a ser levantada al cielo y la gran tribulación se va a dar en la tierra. En ninguna parte de la Biblia dice que Juan representa a la iglesia, que la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia. Esa experiencia que vivió Eliseo cuando se fue Elías y le dejó el manto, y cuando Eliseo le había pedido la doble porción de su espíritu, y Elías le dijo: si me ves cuando yo sea arrebatado, entonces se te va a conceder. Y luego él mira que Elías se va, se queda el manto, y Eliseo pone a prueba si le había quedado esa doble unción, y él toca con el manto las aguas del río Jordán y se abren, y después unos jóvenes se burlan de Eliseo, y Eliseo los maldice. Y entonces, si no me equivoco, eran 42 los jóvenes, no recuerdo si eran 42, pero los intérpretes de la escatología decían: esos dos osos representan al anticristo y al falso profeta. Esos 42 jóvenes representan los 42 meses que va a durar la gran tribulación. Pero antes de que eso pase, Elías fue levantado, que representa a la iglesia y que no pasa por la gran tribulación. Entonces, esas interpretaciones yo las escuché en mi juventud, pero en ningún momento la palabra de Dios dice que esa es la situación de la iglesia, o que el levantamiento de Elías al cielo representa a la iglesia, y los jóvenes representan el tiempo de la gran tribulación, los jóvenes que fueron maldecidos por Eliseo. O sea, no lo dice con claridad.
Y yo me he dedicado a enseñar lo que dice la Biblia, con claridad. No lo que yo me imagino, no lo que quiero interpretar. Queda ahí como una interpretación. Exactamente. Entonces por eso hay mucha confusión. No lo que se escucha bonito. No, sí, pues sí, exacto. Porque lo bonito es decir, no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por quién quiere pasar? Pues nadie. Como pastor uno puede enseñar eso y que le caiga bien a la gente y... Pues sí. Y eso es lo que iba. Que si usted se hubiera quedado con esa... O sea, sin escudriñar realmente usted de decir, quiero yo darme cuenta porque realmente la Biblia me lo enseña así, pues no estaríamos hablando de esto. Claro. Tal vez estaríamos platicando, pero todo confundido, todo ahí tratando de llegar a un rumbo conforme lo que más o menos interpretamos. Exactamente. Pero ya ahorita, al menos estos 2 capítulos, hemos leído mucha Biblia que nos aclara lo suficiente como para decir, está claro. Nosotros ahora podemos decir, eso es o esto es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Entonces yo no tengo dudas de lo que enseño, porque uso la Biblia para enseñar. Sí. No uso mi imaginación. Me han hecho preguntas y he usado mi criterio y les he dicho con claridad que yo creo que puede ser así. Sí, ajá. Pero no enseño como que esto va a ser así. Afirmándolo. Pues, no afirmo lo que yo creo, porque ustedes me preguntaron sobre señales, sobre si esta es la última generación, entonces yo les estoy dando mi punto de vista. Sí. Pero... Y lo aclaro, eso es lo que yo creo. Pero no estoy afirmando que así es. Yo solo afirmo lo que dice la palabra de Dios. Sí. Bueno. No, y pues Dios le pague, hermano, y espero que a cada uno de ustedes, al igual que nosotros, esté aprendiendo mucho, pues al menos muy personalmente me ha dado eso, pues como de empezar a escudriñar más, de empezar a leer más, de empezar a profundizar más en los temas y no conformarme con lo que alguien más me comparte nada más desde un punto, ya dijimos, ¿no? De que interpretación, de un punto de lo como él lo entendió a su manera. Entonces, espero que cada uno de nosotros también lo veamos así, pues como que estas lecciones, esta serie, lo estamos haciendo, 1, para aprender y 2, para que meditemos en que realmente comprobar que está en la Escritura, realmente está ahí y que es como realmente lo creemos. Porque creo que es muy fácil caer en eso, me lo dijeron, me lo enseñaron y aferrarme a esa convicción de que como así crecí, y de hecho he escuchado mucha gente que lo dice, así me enseñaron, así crecí, y así me voy a morir. Así es. Entonces, de alguna manera abrir nuestra mente un poco a comprobar que realmente esté ahí, porque podemos caer en el error de morirnos ahí con una afirmación incorrecta. Exacto. Y tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Y yo creo que de eso se trata el podcast, de que hablemos temas donde la gente no solo nos escuche y diga, oh, suena chido, es buena onda la plática, sino de que ellos mismos vayan, aprendan, estudien la palabra de Dios y que por medio de este podcast su relación con Dios crezca y aumente. Y pues de eso se trata. Y esta plática, pues, que hemos tenido, que tenemos hoy, lleva a eso. Yeah. Sí, sin duda. Claro que sí. Sí, pues más que nada, ayúdenos compartiendo este podcast de alguna manera. Ahora sí que no tanto por los números, por nosotros, sino para llegar a más gente a que realmente le interese escudriñar y estudiar más sobre todo esto, pues. Que digan, bueno, como que leyeron citas que ya me hicieron dudar probablemente, como que yo no me había dado, porque es algo que me está pasando a mí. Yo no, o sea, yo le decía, yo ya he leído como de 5 a 10 veces, sí he leído entre ese más o menos
espacio, he leído el Apocalipsis creyendo que ya sé los acontecimientos finales. Y en estos dos capítulos que hemos tenido, digo, yo nunca había leído esto. O sea, nunca me había dado cuenta de que este pasaje estaba ahí o de que se refería a esto. ¿Me explico? O probablemente lo había leído en un contexto muy general, pero sin relacionarlo con esto, pues con los tiempos finales. Y hoy digo, ay, como que no había leído esto, no me había dado cuenta de esto. Y algo que decía Fanny la semana pasada cuando terminamos, me metí al cuarto y le dije, no sé por qué, pero hay muchas cosas que quiero estudiar ahora. O sea, porque me di cuenta de que no lo había visto desde ese contexto, pues desde ese punto. Así que espero que ustedes también estén experimentando eso, que de eso se trata, y de eso, Fernandito, esa es nuestra intención. Compártanlo para que otra gente despierte en ellos eso también. Ahí también, este podcast se trata de nosotros y de ustedes también, así que ustedes también pongan sus preguntas, pongan sus dudas. Yo no creo que yo sea el único que tenga dudas, o Fernandito seamos los únicos con dudas. Probablemente ustedes tienen dudas, así que pongan, o incluso si tienen una cita que tal vez digan, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué la palabra de Dios dice esto cuando ustedes están diciendo eso? Ustedes pónganlo con toda confianza y pues aquí tenemos a alguien que nos puede responder. Y sí, probablemente, porque también recalcar, probablemente puede ser que nos den una cita y en el momento usted no tenga como otra cita con que leer, tal vez se la podamos preguntar y la próxima semana ya no la responde o algo así, pues porque pues también no le queremos cargar toda la carga de que, hermano, enséñenos. Pero sí, de eso se trata. Así que Dios les pague a todos. No sé si algo más que... No, pues pues que Dios los bendiga y que pues estas pláticas y conversaciones pues sirvan y sean de edificación para el pueblo de Dios y para todos los que vean y escuchen estos videos. Sí, así es. ¿No? ¿Ya? Ok, pues Dios les pague. Dios les bendiga y gracias por haber llegado hasta aquí, a estar aquí con nosotros todavía. Amén. Y pues nuestro deseo es que Dios los bendiga y gracias a todos. Amén. Bye. Compartan. Share it to your friends, aunties, whoever. God bless.